para ver qué le respondes a Alejandro Moreno, que te está invitando también a ti a regresar a la que dice que es tu casa y te ofrece disculpas. Alito no debería dirigir el partido. ¿Quiere en verdad que el partido tome fuerza? Que renuncie. Eso es lo mejor que puede hacer. Lo único que creo que puede hacer, que es congruente y positivo para el partido, es que renuncie. Unas declaraciones, Juan, ridículas, más falsas que una moneda de 3 pesos. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, se ha dedicado a insultarnos a muchos de quienes durante muchos años estuvimos en el PRI, y además ha ejercido un liderazgo totalmente arbitrario y autoritario. Obviamente, pues es ridículo porque lo hace, porque sabe que está perdido, ve que el PRI se hunde en las encuestas, como yo te lo he dicho en muchas ocasiones, pues el PRI ya no es el PRI es hoy un logotipo y un edificio. Y Alito pues lo sabe, está desesperado, y ahora, después de habernos insultado a todos, de no darnos espacios, de no cumplir sus compromisos, pues nos dice: por favor regresen porque el barco me está hundiendo, y no veo cómo llegar sano y salvo al otro lado. Entonces, pues yo creo que, te repito, es una declaración, además es muy hipócrita. Nadie, absolutamente nadie se la va a creer, nadie le va a tomar la palabra, y simplemente pues pasará la historia Alejandro Moreno como el enterrador del PRI. Jorge Carlos Ramírez Marín fue secretario de Estado durante el gobierno del presidente Peña Nieto, fue titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, hoy es senador de la República por el Partido Verde Ecologista de México, y te agradezco mucho que nos tomes la comunicación, pues para ver qué le respondes a Alejandro Moreno, que te está invitando también a ti a regresar a la que dice que es tu casa y te ofrece disculpas. Gracias por acompañarnos, Jorge Carlos. Muchas gracias, Juan Pablo, al contrario. Gracias a ti. Pues la verdad no escuché el llamado, y pues mi punto de partida es que no tengo ningún interés en ninguna clase de llamado que venga de ese lado. Cuando dejé el PRI, lo hice con la determinación, con la seguridad, con la absoluta certeza de que tomaba la mejor de las decisiones, y conforme ha pasado el tiempo no he hecho más que corroborar que esto efectivamente fue así. Así es que, pues la verdad que qué bueno que a la licenciada Sauri y a mucha gente le haga clic el llamado del dirigente del PRI. Qué bueno, me da mucho caso, pero para mí hay un asunto fundamental, y es que la militancia en un partido contra lo que se quiere ver o hacer parecer, de ninguna manera es debido a muerte. Pues Jorge Carlos, estar en un partido es realizar una actividad donde te realizas, donde tu propósito de tener una actividad política se cumple. Y cuando no es así, me parece a mí que estás en todo tu derecho de buscar otra. Traicionó el Partido Revolucionario Institucional sus bases fundacionales, surge de la Revolución Mexicana bajo el principio, entre otros, de sufragio efectivo, no reelección, y su dirigente nacional, Alejandro Moreno, pues se ha reelegido en el cargo como ni en película de Luis Estrada nos hubiésemos podido imaginar. No, eso en el PRI se cumple exactamente, es una visión surrealista de lo que debe ser una dirigencia y de lo que debe de ser una organización, pero mucho más allá de eso, el tema es que en la política mexicana, por desgracia, las fronteras ideológicas se han desdibujado por completo. No sabes quién está y por qué está donde está, y me parece a mí que esta es una de las más grandes pérdidas, pero posiblemente no sea un asunto del PRI, sino sea un asunto de una sociedad nueva, donde los temas ideológicos no son importantes. Pues Jorge Carlos Ramírez Marín, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, y si me lo permite, seguimos en comunicación. Siempre y con muchísimo gusto. Gracias, muchas gracias, Jorge Carlos. Francisco Labastida Ochoa, vaya cuadro del PRI, fue senador de la República, fue secretario de Estado, fue secretario de Gobernación, fue secretario de Agricultura, de Energía, Minas e Industria Paraestatal, de la CEMIP, fue candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional en el año 2000, y te agradezco mucho que nos acompañes aquí esta tarde para conocer qué respondes a este llamado que hace el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a que regreses a tu casa, dice, y te ofrece disculpas. Francisco, ¿cómo está? Ay, parece. Gracias por la entrevista. Gracias. Gusto en saludarlo, Juan. A ver, el contexto. Sin duda alguna, el partido tiene muy buenos y muchos militantes que no están haciendo actividad. ¿Por qué razón no están haciendo actividad en el partido? Yo creo que fundamentalmente porque la presencia de Alito los desanima, por no decir que los corre. Alito no debería dirigir el partido. ¿Quiere en verdad que el partido tome fuerza? Que renuncie. Eso es lo mejor que puede hacer. Que renuncie, que se vaya del partido. Está usurpando
esta posición, de acuerdo a tu criterio, porque se ha reelegido en muchas ocasiones como dirigente del partido, cuando uno de los principios fundacionales del PRI es el sufragio efectivo y la no reelección? Francisco Labastida. Cambió los estatutos, Juan, y ello le permite hacer lo que está haciendo. Pero no hay duda que no hay ética ni principios atrás de su actitud y de las acciones que está haciendo con el partido. En lugar de pensar en el país, en los problemas del país y de los mexicanos, piensa en personales y en su futuro. Y poner su persona adelante de los intereses del país y de los del partido, me parece que es desleal. Francisco Labastida, llamó a personas que salieron del PRI como cínicos, como lacayos, como zombies, como traidores. Hoy pide disculpas, ofrece disculpas, ¿se las aceptas? No hay menor intención de hablarle ni de registrar nada. Lo único que creo que puede hacer, que es congruente y positivo para el partido, es que renuncie. Gracias, muchas gracias por conversar con nosotros, Francisco Labastida. Con absoluta sinceridad. Lo sé, Francisco, muchísimas gracias, Francisco Labastida Ochoa. Aurelio Nuño fue secretario de Educación Pública, fue jefe de la oficina de la presidencia cuando Peña Nieto fue titular del Ejecutivo, fue candidato recientemente del PRI a un lugar en el Congreso. Pues los ha llamado, Aurelio Nuño, gracias por tomarnos la comunicación, los ha llamado traidores, zombies, a ustedes quienes salieron del PRI. Hoy ofrece disculpas y los invita a regresar a la que dice que es su casa. ¿Regresas, Aurelio? Buenas tardes. Mira, la verdad es que son unas declaraciones, Juan, ridículas, más falsas que una moneda de 3 pesos. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, se ha dedicado a insultarnos a muchos de quienes durante muchos años estuvimos en el PRI, y además ha ejercido un liderazgo totalmente arbitrario y autoritario. Él no quiere nadie que tenga ideas propias, no quiere nadie que tenga criterio propio. Simplemente quiere gente que levante la mano y le haga caso, y este ha sido un comportamiento que se ha agudizado. El punto de ruptura en donde yo y muchos otros tuvimos un rompimiento con él, pues cuando después de tener el peor resultado electoral en la historia del PRI, o sea, prácticamente un siglo, decide reelegirse, rompiendo la regla de oro del PRI y además violando todos los estatutos. Entonces, francamente, pues es ridículo porque lo hace, porque sabe que está perdido, ve que el PRI se hunde en las encuestas, como yo te lo he dicho en muchas ocasiones, pues el PRI ya no es el PRI es hoy un logotipo y un edificio, pero que ya no tiene cuadros, que ya no tiene gente, que ya no tiene mística, que ya no tiene ideología. El liberalismo social de Reyes Heroles, por el cual yo me afilié al PRI hace casi 30 años, hoy ya no existe, porque hoy ya no hay ideas, hoy no están pensando en el país, hoy no hay un planteamiento de cómo lograr que la libertad individual llegue a todos, que era ese el sentido de un liberalismo igualitario, del liberalismo social de Reyes Heroles. Entonces, francamente, pues el PRI ya no existe, está en sus últimos días, y Alito pues lo sabe, está desesperado, y ahora, después de habernos insultado a todos, de no darnos espacios, de no cumplir sus compromisos, pues nos dice, por favor, regresen porque el barco me está hundiendo, y no veo cómo llegar sano y salvo al otro lado. Entonces, pues yo creo que, te repito, es una declaración, además es muy hipócrita. Nadie, absolutamente nadie se la va a creer, nadie le va a tomar la palabra, y simplemente pues pasará la historia Alejandro Moreno como el enterrador del PRI. Desafortunadamente ahí no hay sentido, ahí no se puede hacer política, ahí no se puede pensar en un planteamiento de nación, de un liberalismo social, no se puede hacer nada. Entonces, pues francamente creo que es ridículo, Juan. Pues ahí está.